Jóvenes de grado 11, tengan todos muy buenos días. Daremos inicio a nuestra primera clase virtual correspondiente a la asignatura física. En el día de hoy vamos a trabajar la siguiente temática. Vamos a traer el concepto de fuerza y las leyes de Newton. Los temas a trabajar en esta clase son dinámica, concepto de fuerza, fuerzas mecánicas especiales y diagramas de cuerpo libre. Solamente teoría hoy. Comenzamos. Bueno. Dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos. Aquí vemos unos gráficos donde encontramos a una persona empujando un carro, está aplicando una fuerza. Vemos dos situaciones. Acá vemos una situación donde un señor está aplicando una fuerza a una carreta. Cuando se le imprime una fuerza, hay una aceleración, se mueve la carreta. Tenemos otra situación donde hay una persona empujando una carreta. Encima de la carreta hay unos objetos o unos cuerpos. También se le aplica una fuerza y también hay una aceleración. Igual aquí encontramos dos personas empujando una carreta. Principio de la dinámica. Se entiende por fuerza cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo. Algunos tipos de fuerzas son fuerza de gravedad, que es el peso, fuerza normal, tensión de cuerdas y fuerzas de fricción. Continuamos. Las leyes de Newton. Continuamos, perdón. Voy a borrar aquí. Bueno. Fuerza. El concepto de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿cierto? Es un vector. Se representa por medio de una flecha. Y si es un vector, tiene un sentido, tiene una dirección y tiene una magnitud, ¿cierto? La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. Y las unidades del Newton es el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza es una cantidad vectorial. Y como les digo, si es un vector, tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. El vector fuerza representa en la gráfica las siguientes características. Tiene un origen en cero, ya. Tiene una dirección de 30 grados. Tiene un sentido que es el noreste. Y tiene una magnitud de 5 newton. Miren acá. Se le está aplicando una fuerza y la fuerza tiene un sentido hacia acá. A la vez tiene una dirección. La dirección en este caso, como es hacia acá,
es 0 grados. La magnitud, esto puede medir algunos 10 newton, 5 newton. Sigamos. Dice, la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado del movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir en él una deformación. Entonces, miremos, cuando tú haces esto, cuando tú tomas una cosa y la deformas, estás aplicando una fuerza, ¿cierto? Cuando hay un cambio en la velocidad, ¿cierto? Cuando tú vas en velocidad, la aceleración es mayor que 0. Para que el carro se mueva, hay una fuerza que lo hace que se mueva. Hay una fuerza que hace que el carro esté en movimiento. Igual cuando el carro frena, la aceleración es menor que 0. Hay una fuerza que hace que el carro se frene. En este caso, mira aquí, la fuerza va hacia acá. La fuerza. Y cuando el carro frena, hay una fuerza contraria a la que lo está en dirección esta contraria. Igual, para que un ciclista esté en movimiento, debe aplicar una fuerza para que se aplique en movimiento. En el choque de dos carros, también se ve la fuerza. Son situaciones en la vida cotidiana que usted siempre ha tenido y siempre se aplica fuerza. Origen de la fuerza. A través de una interacción entre dos objetos, siempre producen dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas en cada objeto. Estas fuerzas, aunque son iguales, no se anulan porque actúan cada una en un cuerpo diferente. Entonces, veamos esta situación que está aquí. Puedes conservar el gráfico y te voy a explicar todas las fuerzas que están aplicando ahí. Al empujar, aparecen dos fuerzas opuestas sobre la mano y sobre la caja, ¿cierto? Miren, la persona está empujando la caja hacia acá. Hay una fuerza en la superficie que está permitiendo, como si usted sintiera un rozamiento, que lo está intentando de atajar. Entonces, fíjate que aquí hay dos fuerzas. La que le aplica el señor al empujar, la que le aplica el muchacho al empujar la caja y la que está aplicando la superficie para tratar de que no se desplace. En este, mira aquí, vean, aquí hay una fuerza que está actuando sobre la persona. En la segunda situación dice, el muchacho tira de la cuerda y la cuerda tira del muchacho. Ambas fuerzas son iguales. Opuestas y aplicadas en el muchacho y la otra en la cuerda. Entonces, el muchacho trata de jalar la caja con la cuerda hacia acá y hay una fuerza que está actuando en contraposición a esa fuerza hacia acá. Veamos otra situación. Dice, el suelo empuja al muchacho y el muchacho empuja al suelo. Entonces, el suelo empuja al muchacho.
y a la vez el muchacho empuja el suelo. Igual aquí. El suelo empuja al muchacho y el muchacho empuja el suelo. La cuarta situación. El suelo empuja la caja con una fuerza aplicada que es igual al peso. Entonces, el suelo empuja la caja. La caja empuja el suelo con otra fuerza. Dice, el suelo empuja el pie del muchacho y el muchacho empuja el pie del suelo. Ya te la expliqué aquí. ¿Ya? Entonces tenemos todas las situaciones. Aquí tenemos la situación 1. La situación 2. La situación 3, que está aquí. La situación 4, que es esta que está aquí. Y la situación 5. Ahí te la expliqué cada una de ellas. Bueno, continuamos. Igual esta diapositiva yo te la voy a enviar al Classroom para que la tengas allá. Efectos que producen la fuerza. Las fuerzas producen deformaciones. Recuerda sus efectos en resortes, en gomas, en carrocerías, etc. Y también produce cambio de velocidad, como es la aceleración en los vehículos. Una fuerza actuando, ya sea durante un tiempo pequeño o durante mucho tiempo, produce una aceleración que cambia el valor de la velocidad y su sentido. Por lo tanto, ¿qué efectos produce una fuerza? Aquí los tenemos. La deformación, variación del valor de la velocidad, variación de la dirección de la velocidad. Podemos clasificar los materiales según responden ante las fuerzas de la siguiente manera. Materiales rígidos, no se modifica la forma cuando actúa sobre ellos. Por ejemplo, cuando usted está actuando una fuerza sobre un material de hierro, ahí no hay deformación. Elásticos recuperan la forma original cuando se deja actuar una fuerza. Por ejemplo, en las bolas de plástico, usted la puede apretar y ella, cuando usted deje de aplicar la fuerza, ellas recuperan su forma normal. Plástico. Al cesar la fuerza que los deforma, los materiales no recuperan, óigase bien, no recuperan la forma primitiva y quedan deformados permanentemente. La elasticidad es una propiedad de la materia que permite a los cuerpos deformarse cuando están sometidos a una fuerza y recuperan la forma inicial, cuando la causa de la deformación desaparece. Existe un límite de elasticidad que, si sobrepasa un cuerpo, deja de ser elástico y por lo tanto queda deformado permanentemente. Este límite depende de cada cuerpo y de cada sustancia. Miremos, hablemos del límite de rotura, que es la forma máxima que ha de soportar un cuerpo determinado sin romperse. La plasticidad es la propiedad por la cual determinados cuerpos adquieren deformaciones permanentes cuando deja de actuar sobre estos la fuerza que los deforma. Es la propiedad contraria a la elasticidad. ¿Cierto? La plasticidad, cuando tú aplicas una fuerza, ella no recupera su forma. La elasticidad, cuando tú le aplicas una fuerza, ella recupera la forma. Esos son los conceptos de elasticidad y plasticidad. La plasticidad no recupera la forma, su forma, cuando se le aplica una fuerza. La elasticidad recupera la forma. Continuamos.
Hay un concepto en la fuerza, hay una ley, la vamos a estudiar hoy, es la ley de Hooke. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a calcular la relación cuantitativa que existe entre la fuerza aplicada y la deformación sobre el resorte. Entonces, aquí tenemos una tablita, ¿cierto? Aquí vamos a colgar una masa. La primera masa pesa 100 newton. El resorte sufre un alargamiento de 0.5, se deformó 0.5 con 100 newton. Cuando le pusimos una de 200 newton, se deformó 0.10. Cuando le pusimos una de 300, se deformó 0.15. O sea, mire, vean, ella estaba aquí. Cuando le pusimos 100, llegó hasta aquí. Cuando le pusimos 200, se deforma más, aquí. Cuando le colocamos 300, él se deforma más. A medida que va aumentando la fuerza, también va aumentando el alargamiento. Es decir, que son magnitudes directamente proporcionales, ¿cierto? Mayor fuerza, mayor alargamiento. Y si puedes analizar la tabla, ella se va deformando proporcionalmente. Cada 0.5, mire, gana. 0.15, 0.20, 0.25. Ahora, si yo le colocaría una de 600, yo podría decir que esto se deforma 0.30. Si le colocara una de 700, 0.35. Entonces, usted, al dividir la fuerza entre el alargamiento, vas a encontrar una constante. Mire, vean, 100 entre 0.5, 200 entre 0.10, 300 entre 0.5, 400 entre 0.20, 500 entre 0.25, va a dar una constante igual a 200 newton por metro. La fuerza se da en newton y el alargamiento se da en metros. Este cociente que acabamos de hacer, que está aquí, recibe el nombre de constante elástica, K. En el sistema internacional, esto se da en newton por metro y depende de las características particulares de cada muelle, ¿cierto? Entonces, de aquí podemos decir que la fuerza es igual a K por la deformación. Entonces, si a mí me dicen que se deformó 0.40 teniendo la constante, yo puedo hallar la fuerza. Entonces, de aquí se dice, la ley de Hooke, la deformación de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que lo produce. La deformación de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que lo produce. A mayor fuerza, mayor deformación. Bueno. Continuamos, jóvenes. Miremos aquí. Estudiaremos ahora el equilibrio de fuerzas. Sistema de fuerza. Todo esto es teoría para que puedan hacer la primera guía. Son diversas las fuerzas que actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo. Cada una de estas fuerzas es una componente del sistema. Fuerza resultante es aquella que puede reemplazar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y producen el mismo efecto. Veamos aquí, dice, un cuerpo rígido está en equilibrio
cuando está en reposo o cuando se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden este concepto. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se hace en línea recta y con velocidad constante. No cambia la velocidad. Es decir, todas las fuerzas que se aplican aquí son nulas, porque no hay variación en la velocidad. Entonces, miremos. Vean. Veamos la primera situación. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo no produce equilibrio. La figura A. ¿Cierto? No produce equilibrio. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo no produce equilibrio. Segunda situación dice, dos fuerzas iguales opuestas que actúan en la misma línea producen equilibrio. Entonces, mire, esta fuerza está actuando hacia acá y hay otra fuerza actuando hacia acá. Aquí hay equilibrio. Acá no hay equilibrio. Cuando en un cuerpo actúa una fuerza, no hay equilibrio. Cuando en un cuerpo actúan dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, hay equilibrio. La tercera situación, en un cuerpo en equilibrio, cada fuerza es igual y opuesta a la resultante de toda la figura. Entonces, miremos, mira. Si tú aplicas una fuerza hacia acá, para acá tiene que haber una fuerza del mismo sentido. Si tú aplicas una fuerza hacia acá, para acá está actuando una fuerza en el mismo sentido, mismo valor. Si para acá actúa una fuerza, para acá está actuando otra misma fuerza con el mismo valor, pero en sentido contrario. ¿Ya? Espero que hayan entendido estas situaciones. Continuamos. Composición de las fuerzas. Miremos esto aquí. Estas situaciones aquí. La composición de las fuerzas es la operación que consiste en determinar la fuerza resultante de la acción de las otras. Miren el primer caso. Fuerzas de igual y dirección sentido. Miren, cuando las fuerzas están en igual dirección y sentido, la fuerza resultante es la suma de las intensidades. Mire, si para acá me actúa una fuerza 1 y para acá me actúa una fuerza 2, la fuerza resultante sería F1 más F2. Segundo caso, espero que hayan entendido, si están en la misma dirección y sentido, se suman. Ahora, segundo caso, si están en la misma dirección y sentido contrario, mire que para acá me está actuando la fuerza F1 y para acá me está actuando la fuerza F2. Cuando tú tengas una situación aquí, la fuerza resultante es la recta de F1 menos F2. Repito, cuando están en la misma dirección y sentido se suman. Cuando están en la misma dirección, pero en sentido contrario, se restan. Vamos a ver fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son aquellas que se cortan. Estas o sus prolongaciones en un punto. La fuerza resultante de dos fuerzas concurrentes se calcula aplicando la regla del paralelogramo, según la cual la dirección y el sentido de la resultante son la diagonal del paralelogramo. Mire, si por aquí me está actuando una fuerza y por acá me está actuando la otra, yo voy a proyectar, proyecto la fuerza esta y proyecto esta fuerza.
¿Quién viene siendo la resultante? La resultante viene siendo esta. F1 más F2. Pero se aplica el teorema de Pitágoras. Resultante igual a la raíz cuadrada de la magnitud de F1 al cuadrado más la magnitud de F2 al cuadrado. Siempre tengan en cuenta esta regla. ¿Ya? Si yo tengo una fuerza actuando hacia acá y tengo otra fuerza actuando hacia acá, ¿cuál es la fuerza resultante? La diagonal está ahí. Y aplico esta regla, Pitágoras. ¿Ya? O si tengo una recta, así como está en esta gráfica, como esta, o como esta, se aplica a Pitágoras. Bueno, muchachos, espero que hayan... Vamos, continuamos. Seguimos con esta teoría que está muy interesante. Miremos esta. Composición de fuerzas paralelas en distintos puntos de aplicación. Dice, la resultante de dos fuerzas paralelas del mismo sentido, con diferentes puntos de aplicación, es una fuerza paralela a esta y con el mismo sentido. Entonces, mira lo que trato yo de decirte es esto. Mira. Si tú puedes observar, aquí en el punto A se aplica una fuerza F1 y en el punto B se aplica una fuerza, ¿cierto? Entonces, dice, la resultante de dos fuerzas paralelas, o sea, paralelas que nunca se van a cruzar. O sea, esto es paralelo así, ¿ve? O puedes hacia todas dos hacia así. O hacia acá. Aquí, como estoy aquí, ¿ve? Esta fuerza es paralela a esta. Nunca se van a cruzar. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza resultante de ellas? Esta que está aquí, ¿ve? Y te lo está diciendo la definición. Su módulo es igual a los módulos de esta. Y su punto de aplicación está entre estas y divide el módulo que las une en partes inversamente proporcional a su módulo. Entonces se aplica aquí y se traza una diagonal, ¿cierto? Y acá es igual la resultante a la fuerza aplicada en el punto A y en el punto B. Ahora miremos acá. La resultante de dos fuerzas paralelas de sentido contrario y con distintos puntos de aplicación. Ahora, paralelas pero en sentido contrario. ¿Ya? Acá en el mismo sentido. Acá en el mismo sentido. Y acá en sentido contrario. Y con distintos puntos de aplicación. Es una fuerza paralela a estas. Su sentido es el del más grande. ¿Ya? Como esta tiene mayor magnitud, ella va hacia abajo. Ese es el del más grande. Su módulo es igual a la diferencia, a la recta. Miren que acá se sumaba. Acá se resta. Y su punto de aplicación es exterior al segmento que las une y corta la recta que contiene este segmento en un punto. La distancia de la cual a los puntos de aplicación de la fuerza es inversamente proporcional a los módulos de esta fuerza. Estos conceptos los vamos a aplicar cuando veamos las condiciones de equilibrio.
para que recuerden estos diagramas. Esto lo vemos como en 3 clases o 4 clases más, para que recuerden estos diagramas. Bueno, continuamos. Descomposición de fuerzas. Cualquier fuerza física podemos descomponerla en la suma de 2 o más, dirigidas en 2 direcciones distintas. Por ejemplo, si elegimos 2 direcciones perpendiculares, tanto en el eje X como en el eje Y, cada componente se determina construyendo la proyección perpendicular del vector que representa la fuerza sobre la dirección correspondiente, tal como se muestra en la siguiente figura. Mírate que fijamente otra vez aquí aplicamos Pitágoras. Mira que hay una fuerza dirigida en el eje X y hay otra fuerza dirigida en el eje Y. ¿Cuál va a ser la resultante? Esta que está aquí. ¿Y qué aplicamos? Pitágoras. Mírala. Nuevamente Pitágoras. ¿Ya? Bueno. Cualquier fuerza puede descomponerse en 2 vectores perpendiculares, de manera que la suma de ambos vectores coincida con el vector antes de descomponer. Las componentes de la fuerza sobre cada eje son, miren, para el eje X, la fuerza en el eje X es igual a fuerza por el coseno del ángulo que se forma aquí. Y la fuerza en el eje Y es igual a la fuerza por el seno de A. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ahora que tengamos los ejercicios, yo les hago un ejercicio, pero tienes que grabarte esta fórmula. Tienes que anotarla por ahí. La fuerza en el eje X se le aplica a la componente rectangular, fuerza por el coseno de A, y la fuerza en el eje Y es fuerza por el seno de A. Bueno. Continuamos. Suma de fuerzas. Dice, si las fuerzas tienen la misma dirección, se suman sus módulos, sin más. La suma resultante representa el efecto combinado de todas las fuerzas y tiene la misma dirección. Mire, vean, aquí tenemos la componente 4,5 y le vamos a sumar una fuerza 3,2. Entonces, mire, sume 4 más 3, que le da 7, y 5 más 2, 7. Por lo tanto, le quedan 7,7. Eso no tiene nada del otro mundo, la suma de 2 fuerzas. Dice, si las fuerzas tienen diferentes direcciones, se sustituyen por sus proyecciones en los ejes. A continuación, se suman las componentes del mismo sentido y se restan las del sentido opuesto. Finalmente, solo queda una resultante en el eje X y otra en el eje Y, que se componen aplicando el teorema de Pitágoras. Cuando sobre un cuerpo actúan más de una fuerza, ellas no se pueden sumar. Perdón, ellas se pueden sumar. El resultado se denomina fuerza neta o fuerza resultante. Una fuerza neta provoca los mismos efectos que en el conjunto de fuerzas a las que representa. Dice, 2 o más fuerzas que se dirigen hacia un mismo sentido se suman, y si se dirigen en sentidos contrarios se restan. Se lo dije anteriormente. Para terminar, vamos a estudiar fuerzas mecánicas especiales. La primera
es el peso. Miremos aquí. Veamos la definición. Dice, el peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. En la mayoría de los casos se puede suponer que tiene un valor constante e igual al producto de la masa m del cuerpo por la aceleración de la gravedad g, cuyo valor es 9,8 metros por segundo cuadrado y está dirigida siempre al suelo. Entonces, mire, vean. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos una situación, un objeto sobre una mesa. El peso siempre va a estar actuando perpendicular y la normal va a estar hacia arriba, siempre. Miren acá. Miren que la normal va hacia arriba y el peso hacia abajo. Aquí le sacan las componentes y eso se lo explicaré más adelante cuando hagamos un diagrama de cuerpo libre. Pero ya grábese siempre eso. Miren, yo tengo una pelotica y el peso siempre va hacia abajo. Una persona aquí y el peso va hacia abajo. El peso va hacia abajo. Eso es debido a la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre nosotros. Entonces, fíjate, un carro, el peso va hacia abajo. Cualquier dibujo que tú hagas aquí, en una superficie inclinada, para que siempre grabes esto. Aquí. Aquí, miren. Entonces, el peso aquí va a actuar aquí, va a actuar hacia abajo. Y la normal hacia arriba. Esa es la normal. Hacia arriba, normal. El peso hacia arriba y normal siempre. El peso hacia abajo y normal hacia arriba. El peso lo simbolizamos con W, también es un vector. Y la normal con la letra N también es un vector. Tiene dirección y tiene sentido. Continuamos, muchachos. Características del peso. Dice, el peso es una magnitud vectorial por ser una fuerza. Siempre se dirige hacia el centro del cuerpo que genera el campo gravitatorio en la Tierra. Su fórmula es peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si tú quieres saber cuánto es tu peso, multiplica tu masa por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, miremos este ejemplo aquí. ¿Ve? La masa de un automóvil es 1.200 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Multiplicar 1.200 kilogramos por 9,8 y eso me da 11.760 newton. Porque yo hace un rato le dije que el newton era igual al kilogramo que tiene la masa por metro sobre segundo cuadrado. Esto es newton. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado equivale al newton. Entonces, las unidades del peso es el newton. Bueno, continuamos. Fuerza normal. Dice, la fuerza normal, ¿cierto?, se representa con la letra N. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, óigase bien, para que pueda haber normal
cuerpo debe estar siempre apoyado sobre una superficie. Y aquí te lo están diciendo, mira. La fuerza normal siempre está actuando hacia arriba, mire. Siempre está actuando hacia arriba. Y el peso siempre está actuando hacia abajo. Entonces miremos, miren. La fuerza normal siempre actúa apuntando hacia afuera respecto a la superficie de apoyo. Miremos esta figura aquí, miren. Esta es la superficie de apoyo, es el libro, la normal actúa hacia arriba y el peso hacia abajo. Miren aquí, cuando se apoya en una superficie horizontal, la normal hacia arriba y yo aquí puedo dibujar el peso va hacia abajo. Aquí, normal hacia arriba y peso hacia abajo. Aquí, normal hacia arriba y peso hacia abajo. ¿Ya? Aquí, superficie vertical, normal hacia arriba y ojo, aquí el peso está actuando hacia acá, hacia abajo. Oye, no está actuando hacia acá. Para que se aprendan eso, ¿ya? Bueno, continuamos, muchachos. Le estoy dibujando todas las direcciones de la fuerza. Fuerza de rozamiento, dice. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Y es una fuerza muy importante, y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Es la causante, por ejemplo, de que se pueda andar, ¿cierto? Fíjate que para ti es más difícil, los que juegan microfútbol, es más fácil jugar en una cancha rústica, te sientes más cómodo que en una cancha lisa. O para ti es más fácil caminar en un piso rústico que en un piso liso, en un piso de cerámica. ¿Ya? Mira que para ti es muy difícil caminar sobre hielo. Para ti es muy difícil caminar sobre hielo. Entonces, mira, vamos a dibujar aquí las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Mire, aquí me está actuando la normal. Normal. Para acá me está actuando el peso. ¿Cierto? Para acá me está actuando el peso. Y si el muchacho está empujando la caja hacia acá, para acá me está actuando la fuerza. Ahora, el rozamiento, hay unos docentes que lo dibujan en contra aquí. No. El rozamiento siempre está aquí, ¿ve? El rozamiento va a actuar hacia acá. Hacia acá. Entonces, te lo explico nuevamente. Esta es la fuerza normal. No, vamos a cambiar aquí de marcador. Normal. Para acá me está actuando el peso. Para acá me está actuando la fuerza que le están aplicando a la caja. Y el rozamiento me actúa aquí, ¿ve? Fuerza de rozamiento. Siempre el rozamiento actúa en dirección contraria a la fuerza. Me explico. Te voy a dibujar con otro aquí azulito. Miremos aquí con este amarillito, miren.
Si para acá me actuara la fuerza, si para acá me actuara la fuerza, me la estuvieron empujando hacia acá, el rozamiento actuar hacia acá. Espero que les quede claro esos diagramas. ¿Ya? El rozamiento siempre actúa en contra de la fuerza que se le está aplicando. Bueno, ¿qué condiciones cumple la fuerza de rozamiento? Dice, la primera función se opone al inicio del movimiento de un objeto. ¿Cierto? Cuando usted está empujando una caja, usted debe sentir algo que está impidiendo de que usted empuje esa caja hacia donde la quiere llevar. Esa fuerza que usted siente ahí es el rozamiento. Igual, cuando tú tratas de deslizar una cosa sobre la mesa y la quieres llevar hacia cierta parte de la mesa, vas a sentir la sensación que hay una fuerza que te está obstruyendo para que tú desplaces ese objeto sobre la mesa. Esa es la fuerza de rozamiento. La segunda función es que dificulta que un objeto se deslice sobre una superficie. Esto es específicamente útil en los dispositivos que ruedan como una pelota. Dice, la fuerza de rozamiento depende de la rugosidad, aspereza que hay entre las dos superficies en contactos, la del objeto y la del lugar en donde esté apoyado. ¿Cierto? Para determinar el rozamiento se aplica esta ecuación. Fuerza de rozamiento, vamos a colocarle aquí Fr, es igual a nu por n. ¿Pero quién es nu? Coeficiente de rozamiento estático. Y n es la normal. O también coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Siempre se aplica esta ecuación para hallar la fuerza de rozamiento. Siempre se coloca la flechita porque es un vector y es igual al coeficiente de rozamiento cinético o estático por la normal. Use cinético, ¿oye? Cinético, porque es algo pequeñísimo, es algo pequeño. Ya el estático es algo grande. Nosotros manejamos el cinético. Bueno, borramos aquí, continuamos. La tensión, miren. La tensión se simboliza con la letra T. Dice, esta fuerza aparece toda vez que un cuerpo está sujeto de una cuerda, cable o cadena. La tensión, mire cuándo aparece, cuando está sujeto de una cuerda, cable o cadena. Esta fuerza de tensión tiene su punto de aplicación en el objeto que recibe esa fuerza y se dirige en la dirección de la cuerda. Si el objeto está en reposo, la tensión es igual al peso. Oígase bien, si el objeto está en reposo, está quieto, la tensión es igual al peso. Hay que recordar que la tensión aparece por simple contacto entre la cuerda y el cuerpo. Por lo tanto, es independiente del movimiento que realiza el cuerpo. O sea, existirá tensión siempre que exista cuerda o haya movimiento. ¿Ya? Entonces, miremos, miren. Voy a hacer aquí una situación. Por ejemplo, miremos aquí. Vamos a dibujar aquí una. Tenemos una superficie aquí. Una mesa.
Aquí tenemos un cuerpo. Aquí está una polea. Entonces miremos aquí. Esta es la cuerda, aquí está la polea. Esta es la cuerda aquí. Esta es la polea. Y de aquí, esto es cuerda, no es resorto ya, es cuerda. Y aquí cuelga otro cuerpo. Voy a dibujar más grande. Entonces, prestemos atención. Entonces, mira, aquí tengo el cuerpo de masa M1. Y aquí tengo el cuerpo de masa M2. Me dice el profesor, dibuje el diagrama de cuerpo libre en la siguiente situación. Entonces, yo tengo que dibujar todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Entonces, recuerden, nunca se les olvide. Para aquí actúa la normal. Para aquí actúa el peso. Y en la cuerda me está actuando una tensión hacia acá. ¿Ve? Una tensión hacia acá. Vamos a dibujarla de negro, perdón, para que se vea. Aquí, una tensión aquí, me está actuando una tensión que va a ser la misma tensión que me está actuando hacia acá. ¿Ve? Y aquí me está actuando el peso. Entonces, prestemos atención. Ojo, como me está actuando una fuerza que me está jalando al cuerpo de masa 1, aquí hacia acá me está actuando la fuerza de rozamiento. Ahora comienzo a dibujar y ya dibujé. Aquí no hay rozamiento porque si tú analizas, el cuerpo no está rozando la superficie. Entonces, por lo tanto, no hay rozamiento. Entonces, ¿ahora qué me toca? Colocar las letras. Entonces, normal. Peso en el cuerpo 1. Fuerza de rozamiento. Aquí es la tensión, pero esta tensión es la misma en toda la cuerda, porque es un par de acción y reacción, es la misma tensión. Y por aquí me está actuando el peso en el cuerpo 2. Y ahí acabé de dibujar un diagrama de cuerpo libre para esa situación. Ahora, miremos, vamos a hacer otro. Y con este terminamos, miren. Miremos esto. Una polea aquí. Y sobre la polea dos cuerpos. Miremos aquí.
cuerpo de masa 1, lo voy a hacer más grande. Y un cuerpo de masa 2. No le dé mente ya cuando ya yo les explicaré los ejercicios M1 y M2. Ahora miren, aquí no actúa normal porque no está en una superficie. Aquí, ¿qué me está actuando? Miren, aquí me está actuando sobre la cuerda, lo voy a hacer con rojo, una tensión. Que es esta misma tensión que está actuando hacia acá. ¿Y qué más me actúa aquí? Me está actuando el peso que siempre va hacia abajo. El peso aquí. Y el peso acá. Entonces, miren. Aquí sería el peso 1 y aquí el peso 2. ¿Ya? Entonces, fíjate, ahí te dibujé un diagrama de cuerpo libre y su respectiva fuerza. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido la clase esta de hoy. Una clase para que hagan la primera guía y puedan resolverla. Que pasen un resto de feliz día.